puede dar la satisfacción de los pedidos que pusimos en esta cajita. Algunos de nosotros, oh Dios, tenemos tristeza, tenemos situaciones difíciles, tal vez situación financiera, situaciones en el hogar, en la familia, con la salud, con nosotros mismos. Oh Dios, tú conoces cada persona presente y sus peticiones. Oh Dios, te pedimos que tú puedas tener consideración con nuestras peticiones. Oh Dios, que tú puedes contestarnos conforme tu santa voluntad. No queremos pedir a nadie más, sino queremos pedir a ti, que es nuestro creador, nuestro sustentador, que nos prometió de estar siempre con nosotros. Oh Dios eterno, gracias por escucharnos. Gracias por estar pendiente a cada petición en esa cajita. Oh Dios, y simplemente lo que hacemos es darte gracia. Espera cuando tú nos contestas conforme tu santa voluntad. Ahora vamos a estudiar un poquitico de tus palabras. Abre nuestro entendimiento. Haznos comprender para la vida eterna. Oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Bueno. Y familia, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Bien? Algunos dicen bien. Que significa que algunos están un poquito doblados, un poquito tambaleados, un poquito azotados. Pero demos gracias a Dios que estamos por acá. Estamos en sus brazos, donde juntos estudiamos su palabra, donde juntos cantamos, donde juntos estamos en preparación para la gran venida de Cristo Jesús. Esa gran oportunidad tenemos de estar preparados para que así pronto, cuando Cristo venga, simplemente decimos: allá está nuestro Dios, está viniendo para buscarnos, y podemos ir a vivir con Él por siempre y siempre. Damos bienvenida también para las personas hay personas que están por primera vez hoy. Algunas personas que están por primera vez hoy. Ok, demos a vosotros bienvenido. Siéntense bien, siéntense tranquilo, porque vuestro Dios está presente. Eso es lo más importante. Cualquier otra persona puede estar, pero lo importante es que tu Dios está presente, donde tú vino para servirle, para disfrutar de su palabra también. Vamos a hacer un repaso pequeñito del tema de ayer, entonces, para seguir adelante. Ok. Ayer estamos hablando de 5 puntos. ¿Qué eran esos 5 puntos? ¿Recordamos? Son 5 ¿qué? Estaciones que cuando Dios propuso con su Hijo, que formó el plan para venir a rescatar a sus hijos aquí en la tierra, el plan consiste de 5 estaciones. De eso hablamos ayer. Entonces vamos simplemente un repaso pequeñito de estos 5 estaciones y vamos a seguir para adelante. Aquí tenemos el primer estación. El primer estación nos hablaba de qué. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, ¿cuál era la primera estación que el Padre dijo a su Hijo? Tú vas a conseguir lugar para nacer. ¿Verdad o falso? Cuando Dios dijo a su Hijo: cuando tú llegues aquí en la tierra, tú vas a conseguir lugar para nacer. ¿Verdad? No. Recordamos que María y José estaban viniendo por acá, tocando puerta. Buenas noches, aquí José, yo tengo mi esposa por acá, está embarazada, necesita un lugar para se puede dar luz. Ok, no, aquí no. Cierra la puerta, buscando lugar, y no había lugar para el bebé Jesús, que es tu Dios, naciera. Ajá. Y tu Dios debía nacer ¿dónde? En medio de bestias. Recuerda, todos nosotros, me imagino que nació mejor que nuestro Dios.
Muchos de nosotros nacemos en un cuarto muy lindo, preparado, con un paño blanco y un montón de cosas, pero tu Dios y mi Dios nació en medio de bestias. Pero ese era el primer estación. Y el segundo estación era cuando tú mueres, vas a morir en medio de criminales que usted mismo creó. Es decir, estos criminales, ¿quién creó nosotros? Dios. Y ese mismo Jesús que nos creó, esa misma gente mató a su Dios sin saber qué están haciendo, o sin saber quién ellos están matando. Es el parte del segundo estación de el plan de salvación para nosotros. Y el tercer estación era: vas a resucitar en medio de los ángeles. El tercer estación era, recuerda, es el plan de salvación. ¿Por qué era un plan de salvación? Porque el tema primero, estudiamos que había una guerra entre Dios y el enemigo, que es el diablo. Entonces, cuando el diablo vino sobre la tierra, el diablo engañó a nuestros primeros padres, que era Adán y Eva, y por eso todos nosotros quedamos bajo del dominio del diablo. Entonces por eso Dios mandó su hijo, era un plan para venir a rescatarnos de las manos del enemigo. Ese es el plan. Pero recuerda, para rescatarnos del mano del enemigo, recuerda que el enemigo, como dicen, secuestró nuestro mundo. Ahora, si tú estás secuestrada, ¿es fácil para venir a liberarte? No es fácil. Entonces, de las manos de Dios para liberarnos no es fácil. Por eso Dios preparó ese plan, que su hijo vino a morir por nosotros. Bueno, y esa es tercer parte del plan de Dios, del plan de salvación. Ahora, la cuarta estación era, después de resucitar, él iba que es el día de ascensión. Ok, esta noche tiene que disculparme un poquitico, porque cuando yo terminó con el tema por la tarde, yo dije, ay, el tema está en papiamento. Y rápido, yo comenzó a traducir el tiempo, se ve, cuando yo corrí, llego por acá, no terminó con todo la traducción. Un poco más tarde vamos a encontrar algunas palabras en papiamento, porque no podía terminar con todo. Pero como vivimos en un país papiamento, conocemos un poquito. Porque son familia, español y papiamento, ¿no? Yo creo que son primo o sobrino. Bueno, es la cuarta estación, es el día de Asunción, cuando el Hijo de Dios fue al cielo otra vez. Entonces, ayer tocamos el punto de cuando el Hijo Jesús iba cuando murió, él pronunció algo. Recordamos cuando Jesús estaba sobre la cruz, colgado sobre la cruz, como un segundo antes de morir, ¿qué Jesús hizo? Dijo, consumado es. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús mencionó consumado es? Porque ya terminó con el trabajo sobre la tierra. Recuerda, el plan de salvación es un gran plan, pero las partes que toca de sobre la tierra terminó con el parte que tiene que haber sobre la tierra. Por eso Jesús dijo, cuando estaba sobre la cruz colgado, Jesús dijo, consumado es, que significa hecho es, está cumplido mi trabajo sobre la tierra. Pero después, un poquito más antes, hablando con los discípulos, cuando los discípulos decían, Jesús, pero usted va al cielo, ¿y qué queda de nosotros aquí en la tierra? Recordamos que Jesús ha dicho a ellos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Vamos a leerlo de la Biblia, mejor, y así es más como la palabra de Dios. Juan 14, versículo 1 hasta 3. ¿Qué nos dice Juan 14,
1 hasta 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo sí habría dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Aquí está, vámonos. Versículo 1. No hasta se 3. turbe vuestro corazón. Ajá. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ajá. Es decir, eso es la promesa que Jesús dio a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Ese era parte del cuarto plan, porque Él va al cielo, hace que preparar un lugar para sus hijos. Entonces, esto eran los 4 partes del plan. Ahora la quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte? La quinta parte es, hermano, volveré en medio de los ángeles para salvar a su pueblo. Es decir, el plan total es de la salvación. El primer parte del plan era nacer en medio de bestias. El segundo plan era morir en medio de criminales. El tercer parte del plan era resucitar en medio de los ángeles, diciendo a sus discípulos, voy a preparar lugar para vosotros. Recuerda cuando sobre la cruz dijo, hecho es, significa consumado es. Sobre la tierra, el parte del plan de salvación está listo, pero no es listo completo, porque ahora voy al cielo para terminar con el trabajo. Significa, voy a preparar un lugar para vosotros. Es decir, no servía que Jesús vino solamente sobre la tierra a morir para nosotros y seguimos viviendo y seguimos pecando y morir y ya terminó. No, totalmente el plan es, ahora Él se fue al cielo para preparar un lugar para todos sus hijos. Y por último es volver a la tierra a hacer ¿qué? A salvar su pueblo. Pregunta, como yo dije ayer, ¿cuál de estos 5 estaciones es el de más fácil? El de más fácil es volver a buscar sus hijos con sus billones y billones de ángeles. Recuerda, para no nacer en medio de bestias no es fácil. Para sufrir y ser clavado en la cruz no es fácil. Toda esa cosa no es fácil, pero lo más fácil es volver en medio de sus billones y billones de ángeles para salvar a su pueblo. Ese es el plan total de Dios. Entonces, con este propósito estamos esperando totalmente. Ahora, vamos a entrar en el tema de hoy. Eso era un repaso de ayer. Cuando Jesús murió, ¿recuerda cuántos años Jesús tenía? 33 años. Cuando Jesús murió, Jesús vivió 33 años, y en estos 33 años todos los 4 estaciones cumplió. ¿Ok? Y Jesús dijo, consumado es, significa, esta parte está listo. Lo que Jesús dijo es, voy ahora a preparar un lugar para vosotros, para que así pueda venir. Ahora, ¿qué está sucediendo en ese lapso de tiempo? Capta bien. En estos 33 años, todos los 4 partes cumplió. Pero ¿por qué está tardando el último parte? Esa parte vamos a entrar en el tema de hoy. Es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo estaba en el mundo, yo no nací en la iglesia. Yo estaba en el mundo, yo estaba cantando en el mundo, tocando en el mundo. Ese plan Dios tiene con cada uno de nosotros. No sé qué propósito Dios tiene contigo, pero Dios tiene un plan por cada sus hijos. Así es decir que es un privilegio estar en los brazos de Dios. No pensar que cuando uno decide seguir a Jesús, no estoy como un monja o como... No. Tú sigue con su vida. Mira, la vida cristiana es simple. Si usted es un gran futbolista, usted sigue jugando su fútbol.
La vida que es cristiana es simplemente usted va a ser enemigo del pecado. Es decir, si usted es futbolista, sigue con su fútbol, pero las palabras sucias a veces que salía, no sale más. Yo cantaba en el mundo, pero ahora no sigue cantando para el diablo o un montón de cosas. Yo estaba cantando en carnaval, hay problema, pelea por ahí. ¿Para qué? Si yo puedo cantar para Cristo Jesús y disfrutar de las cosas bellas que Dios tiene para sus hijos. El propósito de Dios es cada uno de vosotros, cada uno. Dios tiene un plan maravilloso, un sueño. El sueño que tú tienes en tu vida, que si tú quieres hacer tal cosa en la vida, permite Dios su sueño cumple en tu vida. Y verás cuán maravilloso va a ser las cosas. Ok, ahora en el tema de hoy. Pregunta, ¿por qué tardanza? Recuerda, en los 33 años que Jesús vivió, los 4 partes del plan cumplió. Pero parece que está tardando. ¿Usted no sintió? Parece que está tardando. Porque ya está pasando años. Va a ser casi 2000 años que Jesús se fue. Y la gente dice, pero ¿por qué tardó tanto así? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso que es? Que uno sigue queriendo, porque yo sigue queriendo constante. Déjame contarte algo rápido, solamente para que tú comprendas por qué yo no duda nunca en la venida de Jesús. Sabes, cuando yo estaba haciendo mi casa, entonces son muchos milagros que Dios hizo, pero voy a contar un pedazo solo. Entonces yo vi en periódico se estaban vendiendo 3 ventanas grandes que sirven en mi casa. Entonces, wow. Y yo vi, estaba en periódico, se venden 3 ventanas y eran nuevos, pero se lo vendían por 150 florín solo. Es una ganga. Y yo tenía solamente 75 florín, no tenía más. ¿Cómo yo voy a hacer? Y yo vi, pero es una ganga. Yo estaba en casa de mi mamá. Yo fui para atrás en el cuarto de mi hermana para decir, mi hermana, préstame 70, pues yo tenía 75 florín. ¿Cuánto falta? 75. Yo fui para atrás en el cuarto de mi hermana diciéndole, préstame 75 florín, hasta viernes tú vas a conseguirlo. Y ella me dijo, no tiene. Yo salí y viniendo en el cuarto de mi mamá para pedir a mi mamá delante. Estaba viniendo y un hermano mío estaba allá fuera de la casa. Y él me llamó, Sandri, venga. Yo no entro al cuarto de mi mamá, pero yo fui donde él allá afuera. Cuando yo fui allá afuera, había un carro que estaba saliendo del cerco y se fue. Y él me dijo, mira ese carro que está yendo por allá. Es un señor que mandó a pedirte mucho perdón porque 4 años pasados él te debía 75 florín y lo mandó para ti ahorita. Ese Dios tú tienes que seguir. Porque en los momentos exactos, Dios sí sabe. Dios sabe que tú lo necesitabas. Por eso confía en Dios total. No dudar. Porque Dios está vivo. Simplemente tardó un poco. ¿Por qué tardó? Vamos a ver esta noche. ¿Por qué nuestro Dios tardó un poquitico? Vamos a ver. Motivo de tardanza. Hay 2 motivos de esa tardanza. ¿Cuál es ese 2 motivos de tardanza? Vamos a ver en 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. ¿Cuál es el primer motivo de la tardanza? Porque Jesús aún no vino. 2 Pedro 3, vamos a leer versículo 9. Uno de los motivos por qué aún Jesús no vino. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos dice la Biblia, hermanito? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira que la Biblia nos dice, ¿por qué parece que Jesús tardó? ¿Qué él dijo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Déjame decirte algo. Verdad que tiene 2000 años que aún no llegó,
Pero gracias a Dios que antes de 33 años pasados Él no vino. Si no, yo hubiera sido perdido. No sé que tú comprendes la situación. Yo tengo 33 años que estoy siguiendo a Jesús. Y si Él vino 34 años pasados, yo muerto. Perdido. Porque yo estaba en mi carnaval, en mis cosas, como yo quería. Y gracias a Dios que aún no vino, porque muchos de nosotros me imagino que aún no está listo. Y es propósito de estar listo. Sí, rápido. Que el que no está preparado no se puede. Hay problema. Es decir, el hermano está diciendo, gracias a Dios que Dios aún no vino. Sí, porque está esperando para que nosotros arrepiente. Porque si Él llega, si nosotros no arrepienta, hay problema, familia. ¿Estás listo? Mira, ejemplo. Jesús nos enseñó una oración que decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Venga a nosotros tu reino. Si ese reino ya llegó, o si llega esta noche, ¿está listo para entrar? Es decir, gracias a Dios que aún no llegó. Si no hay problema. Es decir, uno de los tarda, ¿por qué Jesús no vino aún? La Biblia dice, es paciente, paciente para con nosotros. ¿Por qué? Él no quiere que ninguno se perezca. Por amor aún está guardando, pero Dios está vivo, vivo, a no dudar. Sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero lo triste es que no todos van a arrepentir. Porque lo mismo que en el tiempo de Noé, Noé predicando. Muchos dicen, ay, riendo Noé. Y llegó el día que Dios dijo, es suficiente. La tierra no podía aguantar más el pecado ni Dios en ese tiempo. Y déjame decirte, hoy en día, tú no ves que la tierra está sacudiendo cada rato un poquito problema. La tierra ya está diciendo, yo no puedo aguantar el pecado más, es suficiente. Y pronto Cristo venga. Esa tierra, toda cosa va a terminar. ¿Por qué? Porque llega el momento que Dios dice, es suficiente. Cada cosa tiene su tiempo. Y Dios nos dio suficiente tiempo sobre la tierra. Cuenta tu edad. Tú no ves que es suficiente. ¿Tú tienes 30 años? Estoy 30 años viviendo ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios o tu mismo voluntad. Y vale la pena a veces permitir Dios dirigir tu vida siquiera un año. Piensa un rato, dice, yo tengo 25 años de edad o 30 años de edad. Yo vivió como yo quería. Señor, yo voy a prestarte un año solo. Yo voy a vivir conforme a tu voluntad ese año. Si quieres un año, regala a Dios uno. Es decir, la Biblia nos dice, el motivo de tardanza por vía de Dios está pacientemente esperando para que ninguno se pierde, pero que todos vienen al arrepentimiento. Junto con esa paciencia, Dios mandó algo más. ¿Qué más Dios mandó junto con esa paciencia? ¿Por qué está aguantando todos estos tiempos? Primero de Juan 2, versículo 1. ¿Qué la Biblia nos dice? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué la Biblia nos dice? Primero de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ajá, mira qué está pasando. Mira que Dios dice, hijitos míos. ¿Cómo Dios nos llama? Hijitos míos. Y mira que dice, estas cosas os escribo. Aguanta. ¿Qué Dios escribió? Su palabra, ¿o no? Dios dijo, estas cosas yo te escribo, ¿para qué? Para no pecáis. Porque tiene el propósito de la Biblia, para enseñarnos no pecar. Hay dos cosas, mira, la persona, hay un dicho que dice así, pecado te aleja de la Biblia,
y la Biblia te aleja del pecado. ¿O no? Así es. Entonces Dios dice, yo estas cosas os escribo, mira que Dios dice, para que no pecáis. Pero ahora observa, si alguno, la Biblia nos dice, si alguno ¿qué? Y si alguno hubiere pecado, es decir, aún Dios tiene compasión. Mira que dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, aún dándonos su palabra, que Dios dice, junto con mi palabra, voy a mandar a el abogado que es Cristo Jesús. Para que si en caso pequéis, tenemos un abogado. Wow, tenemos un abogado. Pregunta, ¿por qué sirve un abogado? ¿Por qué sirve un abogado? Para defendernos, para defender. ¿Usted conoce algunos abogados aquí en Curazao? ¿Sí? Bueno. ¿Cuál? Mencióname un nombre de abogado aquí en Curazao. ¿Perdón? Abogado Bennett es uno. Martina también, es decir, abogado, es decir, estas personas son personas que defienden delante de ¿dónde? Delante del juez, delante del juicio. Un abogado nos defiende cuando uno es culpable, va a tratar de defender para que uno sale libre o tipo de cosas así. Es decir, aquí hay una lista de muchos abogados. Tú puedes copiar un rápido para cualquier cosa. Cuando tienes un problema un día, escríbelo, ¿ok? Son abogados conocidos, son abogados. Pero vamos a cerrar conocido esa noche. Vamos a ver algunos ejemplos del abogado que Dios mandó sobre la tierra. Porque cuando uno busca abogado, bueno, entonces tiene que ver cómo es ese abogado. ¿Es un abogado bueno? El hermano dijo, abogado Martina, ¿es bueno? Pero el hermano dice, abogado Benner, ¿es bueno también? Vamos a buscar el mejor para defendernos. Bueno, hay otro más, dice abogados. Ahora, si la Biblia nos dice, Dios mandó a Jesús como un abogado, vamos a ver ese ejemplo de Jesús como abogado, cómo él funcionó como abogado cuando estaba sobre la tierra. Vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos. Había una mujer, vamos en Juan 8, versículo 3 y versículo 11. Había un momento que una mujer, que la Biblia nos cuenta, estaba en adulterio. Entonces los hombres que estaban viendo la situación, la Biblia dice, ellos agarró a la mujer, pero estaban buscando a Jesús para ver qué Jesús va a hacer con esa mujer. Agarró a la mujer, no agarró al hombre, me imagino para que ellos no consiguió golpe. Agarró a la mujer y lo trajo a la mujer y lo tiró delante de Jesús, diciendo a Jesús, esa mujer nos encontró haciendo adulterio por allá. ¿Y qué tú dices que tenemos que hacer con esa mujer? La Biblia nos dice, recuerda, el abogado. Ellos vino a probar el abogado. La Biblia nos dice, ahí parado, Jesús se agachó y comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué Jesús comenzó a escribir en la tierra? Jesús comenzó a escribir ¿qué? Pecado de ellos. Como si fuera la mujer sola es pecador. Y me imagino cuando vino alguno de los líderes, hizo su cabeza así. Y cuando vio un pecado que él mismo hizo, él dijo, yo creo que yo tengo un olla sobre mi cocina por allá. Un otro vino y se fue. Yo dejé mi luz encendida, voy a apagarlo. Cada uno se fue. Se fue, no podía decir nada porque ese abogado Jesús defendió a la mujer. Entonces versículo 11 nos dice, ¿no leímos versículo 3? ¿Sí, no? No leí 3, es 3 y después 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Pero vamos a terminar, vamos hasta el versículo 11, pero en casa tú puedes leer la historia total para el tiempo, ¿no? Entonces después que ellos fueron, ahí Jesús está diciendo, la mujer, dale. Ella dijo, ninguno, Señor. Porque Jesús le preguntó, ¿dónde están los que vino a condenarte? ¿Te condenó?
Y Jesús, ella está contestando a Jesús. Ninguno, Señor. Ajá. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no pequéis más. Amén. Es decir, Jesús como abogado tampoco ni condenó a la mujer, sino que hizo que la mujer saliera libre. Es decir, un abogado así que defiende en la situación de vida. En esa situación, bueno, yo voy a decir para hacer esto, entonces pense que Jesús te va a defenderse, sí. ¿Ok? Pero hay más situación que la Biblia nos muestra. Esa es una de las situaciones. Hay otra situación. La Biblia nos cuenta, había 3 jóvenes. Uno llamaba Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos jóvenes son cristianos como vosotros. Son cristianos que aman a su Dios. Y un día la Biblia nos dice que el rey hizo un Dios como una estatua grande y puso una regla que todos deben adorar ese Dios. Es un Dios que lo hizo muy bonito, de oro y cosas así. Pero como esos jóvenes no inclinan delante de nada, sino solamente delante de Dios, entonces el rey puso una condenación para los que no quieren adorar ese Dios. Vamos a ver Daniel 3 para captarlo y vamos a ver hasta versículo 23 a versículo 25. Lo que estamos viendo solamente es la actitud y cómo ese abogado defiende los culpables, que es Jesús. La Biblia nos dice Daniel 3 versículo 23 hasta versículo 25. Cuando esos jóvenes estaban en ese problema, ellos tenían que decidir adorar al Dios del cielo o adorar ese Dios que el rey puso, que es un Dios falso. ¿Qué sucedió con ese abogado en este momento? Daniel 3, versículo 23 hasta 25. ¿Qué nos dice? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ajá, porque el rey puso un horno ardiente con fuego. La persona que no adora al Dios que ellos ponen, vamos a tirarlo en el fuego. Entonces, mira qué pasó. Cayeron como atados en el horno de fuego, porque ellos no querían adorar ese Dios que el rey puso. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25. Y le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Paseando en el fuego. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Wow. Es decir, cuando los jóvenes no querían adorar ese Dios que el rey hizo, el rey mandó a agarrarlos y tirarlos en el horno de fuego, porque ellos no querían adorar otro Dios, sino el Dios del cielo que estamos adorando esta noche. Y el rey mandó a agarrarlos, lo tiró en el horno de fuego y cayeron, verdad, como estaban amarrados en el horno de fuego. Pero la Biblia dice, el rey dijo, pero aguanta, ¿qué está pasando por allá? Y el rey preguntó, ¿no son 3 jóvenes que tiramos por allá? Sí, rey, son 3. ¿Pero por qué yo ve 4? Y cuando el rey estaba viendo bien, el rey dijo, y ese parece hijo de los dioses. Para él son ellos como Dios falso. Pero significa, el que está allí parece hijo del Dios Altísimo. Y era Jesús, el abogado que promete cuidar sus hijos. Estaba caminando en el horno de fuego, pero sin ni siquiera, en casa tú puedes leer la historia, sin ni siquiera los cabellos fueron quemados de esos jóvenes, porque ese abogado los cuidó hasta en fuego. Vamos a leer un texto que es que Dios prometió este tipo de asunto para ver también en nuestro tiempo hoy. Isaías 43, versículo 2. Es una promesa que Dios hizo y mira cómo Dios cumplió con esa promesa, con esos jóvenes, para que nosotros hoy ve. Wow, aquí está, Isaías 43. Cuando pases por las aguas, Ajá. yo estaré contigo. Ajá, Y si por los ríos, no te anegarán. ajá. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow, son promesas que Dios hizo por sus hijos. Y ese abogado nos cuida. Mira cómo ese abogado Jesús cuidó a los jóvenes en el horno de fuego. Que significa Dios su palabra cumplió. Y cuando la Biblia está diciendo así, a veces sabe que en la vida pasamos en pruebas como fuego, ¿no? A veces pasamos situaciones difíciles en la vida. Pero lo que Dios está diciendo, en las situaciones puede ser difíciles como fuego, el abogado que es Jesús nos cuida para que ese fuego no nos quema. Lo mismo que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, tú puedes confiar total en ese Dios porque es el abogado de vale la pena que podemos confiar. Vamos a ver un poco más adelante. Estamos viendo los trabajos de ese abogado. ¿Ok? Vamos ahora en otro ejemplo. Mateo 17. La Biblia nos cuenta de, estaban moviendo en las calles y algunos hombres del gobierno llamó uno de los discípulos. Llamó uno de los discípulos y dijo el discípulo así: mira, ustedes caminan sobre la calle para aquí y para allá y con ese hombre Jesús junto con vosotros. Pero ¿por qué él no paga impuestos? Y preguntó el apóstol Pedro: ¿por qué Jesús no paga impuestos? Y sabe, en el tiempo de hoy los gobiernos están duros con el impuesto. No sé, para ti el impuesto está ahí. Ahora, si tú tienes problema con impuesto, vamos a ver en esa situación ese abogado Jesús qué hizo cuando ellos reclamaron el impuesto. Vamos a ver Mateo 17, 24 hasta 27. ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 17, 24 hasta 27. ¿Qué nos dice en la Biblia? Problema con impuesto. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Ajá. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y le dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ajá. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Ajá. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Ujú. Y el primer pez que saques, tómalo. Y él Y al abrirle, y al abrir la boca, ajá, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ese abogado, no sé, yo prefiero un abogado así. ¿Y tú? Es decir, los gobiernos quieren cobrar. Había problemas de impuesto. Jesús dijo a su apóstol: mira, vaya al mar para no ofenderlos. No busco un abogado aquí y esto, un pleito con Kiko, no, ellos quieren tomar mi casa. No, tranquilo. Ese abogado dijo: Pedro, vaya al mar, tira tu anzuelo y el primer pez que agarra, ¿qué tiene que hacer? Abrir su boca, encuentra florines, sácalo y vete a pagar el impuesto. Wow. ¿Qué te parece un abogado así? A mí, para mí, claro. Es decir, en los momentos exactos, Dios está pendiente a ti. Ese Jesús, es decir, Dios mandó a Jesús como un abogado para defendernos en cualquier situación. Ahora, ya como vemos cómo es ese abogado, vamos a ver su trabajo como abogado. Vamos un poco más adelante para ver qué la Biblia nos muestra. Ajá. Vamos a conocer un poquitico el trabajo de ese abogado. Vamos a ver algo importantísimo. Vamos en el libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vamos a ver en realidad el trabajo de ese abogado, en qué está disponible para nosotros. Daniel capítulo 7, vamos a leer versículo 9. ¿Qué sucedió? 9 y 10.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, Ajá. y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Ajá. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok. ¿Qué está pasando por aquí? Recordamos ayer de noche, estamos tocando algunos puntos cuando estábamos terminando de algunos libros que hay en el cielo. Y Dios mostró a Daniel en visiones algo que está sucediendo en el cielo. Lo que Daniel vio era que vio un anciano de días sentar con vestidos blanco total, cabello blanco como la lana. Y ese anciano se sentó sobre el trono que tiene ruedas de fuego y todas esas cosas así. Es lo que Dios mostró a Daniel, lo que está sucediendo en el cielo, porque lo vio en visión. Cuando lo vio ese anciano sentar y los libros fueron abiertos. ¿Qué está pasando ahí? Dios mostró a Daniel un juicio que está tomando lugar en el cielo. Y desde ayer estamos tocando ese juicio que está tomando lugar en el cielo. Los libros fueron abiertos. Y cuando los libros fueron abiertos, ¿qué sucede cuando un juez se sienta sobre su trono? Y los libros fueron abiertos. Ahora vamos a leer. No, un poco más adelante. Es decir, ese motivo de tardanza que estamos diciendo, porque vamos a pensarlo un poquitico. Cuando Jesús se fue al cielo a preparar un lugar, y el motivo de tardanza, la Biblia nos dice, pacientemente está esperando sobre nosotros. ¿Qué Dios está haciendo en el cielo? ¿Sentando tranquilo así, esperando que la gente se convierta? ¿Tanto tiempo sentado por nada esperando? Lo que Dios mostró a Daniel es, hay un trabajo. Recuerda, Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué significa? Jesús fue a hacer todos los preparativos para traer sus hijos en el cielo. ¿Qué tipo de preparativos también va a ser tomado? Ejemplo, voy a dar simplemente un ejemplo pequeño. Imagínate, estamos preparando para ir al cielo, pero mi vecino no me saluda, pero él también sirve a Dios. Muchos vecinos tenemos que tú ves salir, ir para la iglesia, pero ni siquiera te saluda. No sé qué estamos captando el asunto. Tal vez tú tienes un dueño de trabajo que no te paga conforme debe pagar, pero se va a la iglesia. Está sirviendo el mismo Dios que tú estás sirviendo. Pero en el libro de Santiago la Biblia habla mal de los líderes, de los jefes que no pagan sus empleados. Es decir, estoy hablando de varios casos que hay, varias situaciones que hay. ¿Cuántas personas están en el prisión y son inocentes? ¿Y cuánto culpable hay para fuera del prisión? Es decir, ¿cuántas cosas extrañas están sobre la tierra? ¿Y quién hace justicia? Muchas veces uno pregunta, ¿pero quién hace justicia con esas cosas? Pregunta, ¿hay muchas cosas inuso que están pasando sobre la tierra? Sí. Y a veces dice, esa gente va y mira, está yendo a iglesia, pero esa persona me trata mal. Es decir, hay muchas cosas que suceden. Y toda esa gente, cuando Cristo venga, va al cielo. Entonces en el cielo están siendo registrados cada nombre, cada hecho. Vamos a agarrar un texto para simplemente ver qué está pasando ahí. El libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Para ver qué está pasando con estos libros.
Eclesiastés 12, versículo 14. ¿Qué nos dice? Mira qué nos dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio, Ajá. juntamente con toda cosa encubierta, Ajá. sea buena o sea mala. Uy, uy, uy. Dios traerá todo el asunto a juicio. ¿Usted me ve bien vestido con corbata, con un montón de cosas? No, ese hombre es predicador. De día, bonita vestida, cantando, predicando. Parece que es un buen cristiano. Pero tú no sabes de noche qué está pasando por allá. Dicen de noche todos los gatos son negros. El hombre está saltando ventana en la noche. ¿Qué pasa? ¿Cuántas gente que van a la iglesia, pero uy, ¿qué tal persona? Es decir, lo que la Biblia nos muestra, hay un juicio que están tomando lugar en el cielo. Esa es la Biblia nos muestra. Y cuando los libros sean abiertos, cuando cada nombre pasa, los registros de ese nombre va siendo cuidadosamente inspeccionado. No es suficiente que estoy bien vestido y predicando y cantando. No. Dios conoce cada gato de noche por negro que es. Como dicen los gatos de noche. No saben. Los gatos de noche son de día también, ¿no? Como los atracadores comenzó a atracar de día también ahora. Es decir, Dios conoce cada caso, cada palabra que tú... Es decir, nuestra vida total está registrado en los libros de Dios. Es decir, ese tiempo que Dios está, que parece que Jesús está tardando, hay ciertos trabajos que está tomando lugar en el cielo. Ahora, eso la Biblia nos muestra. Es decir, Dios mostró a Daniel algo que está sucediendo en el cielo. ¿Tú recuerdas el dicho que dicen, de ahí Dios viene para juzgar los vivos y los muertos? Es decir, hay un juzgamiento, un juicio que está tomando lugar. ¿Ok? Entonces, el versículo 13, ahí mismo en Daniel 7, vamos a leer el versículo 13, Daniel 7, vamos a ver qué pasa en ese juicio donde dice que los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Versículo 13 nos dice, ¿qué dice en el versículo 13? Miraba yo en la visión de la noche, Ajá. y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Ajá. que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué está pasando? Recuerda, la Biblia nos dice, el anciano se sentó, los libros fueron abiertos, pero cuando los libros fueron abiertos, ¿quién también apareció? Uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús. Jesús apareció en el juicio. Ah, porque en el juicio, ¿quién habla? ¿El culpable o quién habla? El abogado. ¿Y quién es Jesús? Abogado. Es decir, en el juicio de Dios, la Biblia dice, con las nubes vino uno como el Hijo. Es decir, Jesús apareció en el juicio. Wow, Jesús apareció en el juicio. Dale adelante, hermano. Jesús apareció en el juicio. Y la Biblia dice, los libros fueron abiertos. Ayer leemos que ¿qué hay otra vez en los libros? Nuestros nombres. Tu nombre, mi nombre, fulano, tú, está pasando ahí. Pero Jesús apareció también en el juicio. Y cuando Jesús apareció en el juicio, ¿cuál es la tensión que hay en estos momentos? Vamos a agarrar ese texto. Lo leímos anteayer, pero vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 20 y 15. Hay una tensión cuando los nombres están pasando. Apocalipsis 20, versículo 15. ¿Qué la Biblia nos dice de los nombres que está pasando en los libros? ¿Qué nos dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Problema. ¿Qué la Biblia dice? Y el que no se halló escrito, es decir, mi nombre es Sandri Emanuel. Si Sandri Emanuel no está escrito en los libros, hay problema. ¿O no? Eso la Biblia dice. El nombre que no sea hallado en ese libro esa persona será echado en el lago de fuego. Dale, hermano. Steven. Fue echado en el lago de fuego.
Cuando los libros fueron abiertos. Pregunta, ¿dónde está mi nombre? ¿Y cuándo fue escrito por ahí? Pregunta, si en los libros todo nuestro nombre debe aparecer en el libro, la pregunta viene, ¿dónde está tu nombre? ¿Usted está seguro que su nombre está en los libros de Dios? Porque dice el nombre que no está, hay problema por ese nombre. ¿Dónde está tu nombre? Y pregunta, ¿y cuándo fue escrito en ese libro? Si tu nombre está en el libro, mi pregunta es, ¿cuándo fue escrito en el libro? Vamos a ver, vamos adelante. ¿Dónde está tu nombre y cuándo fue escrito en el libro? Cuando yo contraté el abogado. En el juicio, ¿quién habla? ¿El abogado o el culpable? Y si el abogado está ahí, si mi nombre está en el libro, significa que cuando yo le contraté como mi abogado, usted puede, si usted está culpable, usted tiene que ir delante del juicio. ¿Es normal así que cualquier abogado viene para defender tu caso? ¿Quién viene o cuándo? Es cuando usted contrató el abogado, él toma tu nombre, esto, de cuál caso, tal que, y viene a defender tu caso en el juicio. Eso, lo que está sucediendo en el cielo. Porque recuerda, los libros fueron abiertos, los nombres deben estar ahí y el abogado llegó. Pero recuerda que la Biblia nos dijo desde cuando comenzamos, Jesús, Dios dice, yo te escribo estas cosas. ¿Qué la Biblia nos dijo en 1 de Juan 2:1? Yo os escribo estas cosas para que no pequéis. Mas si en caso pecareis, tenemos el abogado que es Jesús. Vamos adelante. Jesús, vamos a ver, escucha, mira que dice, Jesús es el único justo que nos puede representar. Él solo puede defendernos en el tribunal del cielo, porque Él nos creó todos nosotros y Él puede ofrecer a sí mismo en nuestro lugar. Porque tú no puedes ir en el juicio, sí, Señor, en tal página, ¿cuál página? No conocemos nada por ahí. Es decir, es el abogado que está ahí, nos representa en el juicio de Dios. ¿Cuál es la función de Jesús como abogado? Para defendernos donde está nuestro nombre. Ahora, ¿cuál es la función de Jesús en la corte? Si yo aparece en el tribunal, muerto soy. Yo no puedo ni en la presencia de Dios y hasta para entrar en el tribunal de Dios. Si yo aparezco en el tribunal, muerto soy. No tengo manera para escapar, no tengo argumentos para que en el juicio, ¿quién es que habla? El abogado habla y defiende. Pero es que si yo contrato a Jesús, Él puede defender mi caso. Cuando yo peco, Él me puede defender mi caso en el juicio de Dios. Ahora cuando mi nombre, ahora entramos en papiamento porque no logro traducir los otros. Cuando mi nombre suena en el corte de Dios, Sandri Emanuel, que suena en el corte, Jesús responde, yo he venido aquí, Padre, para representar a Sandri. Entonces el Padre pregunta, ¿dónde está Sandri? Y Jesús responde como abogado, Padre, Él me contrató. Por eso yo dio mi vida. En mi vida estoy aquí en lugar de su vida. La sentencia que Sandri debería sufrir, Jesús dice, yo sufrí por él. Eso sucede en el juicio de Dios. Pero es que tu nombre debe estar ahí dentro. Pero antes usted debería contratar a Jesús para que Él viene a defender tu caso. Porque tu nombre va a pasar y Él tiene que defenderte. Vamos adelante. La Biblia dice, cuando mi nombre pasa ahí dentro, yo voy a ser aceptado en Jesús.
Yo no debo tener temor. ¿Por qué? Porque tú debes tener seguridad que usted contrató a Jesús y tu nombre está ahí, que Jesús te defienda. Tú debes tener la seguridad. ¿Seguridad por qué? Si yo estoy seguro, porque yo contrató a Jesús para que mi nombre está ahí. Pregunta: ¿cuándo ese juicio comenzó o va a comenzar? Vamos a quitar un poquitico de ahí. Pregunta: ¿el primer parte ya está entendido? ¿Sí? Vamos al segundo parte. ¿Cuándo ese juicio comenzó? Muchos piensan que va a tener un día de juicio. No. El juicio de Dios tiene 3 fases. No es que hay un día de juicio y ese día todo el mundo parado ahí. No. Vamos a ver ese texto para ver cuándo comenzó el juicio, si ya comenzó o se va a comenzar. Apocalipsis 22, que yo dijo que estaba ahí. Aquí está, ¿no? Ok. Mira qué nos dice Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Qué nos dice la Biblia? He aquí, yo vengo pronto, Ajá. y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ok, ¿qué está pasando por aquí? Aquí Jesús está diciendo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Capta esto. ¿Jesús vino ya para buscar a sus hijos? No. Pero la Biblia dice: yo vengo pronto. Significa Jesús viene. Pero mira que dice: Él viene con su galardón para recompensar a cada uno. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú vas a recompensar un niño? ¿Cuando él va a hacer la cosa o cuando lo hizo bien? Cuando ya lo hizo, tú vas tal vez a la ciudad y compra un regalito. Mira, aquí hay un regalito para usted y muchas gracias por lo que usted hizo. La Biblia dice: cuando Cristo viene, Él viene con su recompensa. No es que ese día se va a sentar en un libro, usted y qué usted hizo. No. Cuando Cristo viene, Él viene con su recompensa. Significa que ya el juicio comenzó. No sé que estás comprendiendo el asunto. No hay un día de juicio delante de nosotros. No. El juicio de Dios ya comenzó. Los libros fueron abiertos. Y cuando todo lo pasa, entonces algo sucede. ¿Estamos ahí? Lee el versículo 11 para ver qué sucede antes que Él viene con su recompensa. Ahí la Biblia dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y 12 dice: ahora yo vengo con mi recompensa. Significa, antes que Cristo venga, la Biblia dice: Dios ha dicho, el que es justo sigue su justicia, el que es injusto sigue con sus cosas. Significa que el juicio ya está tomando lugar. Y cuando pasa todos los nombres, cuando el libro cierra, hay citas que nos dice: de ahí Jesús quita su paña de abogado y pone a un lado. Y ahí Jesús viste su paña de juez y viene para dar cada uno conforme su obra, recompensa, que es el cielo o fuego. Es decir, cuando Cristo venga, no es ahí que Él va a arreglar tu cuenta. Desde ya. No vamos en profecía muy profundo, pero cuando uno entra en profecía, uno ve que desde el año 1844 que pasó, ya comenzó el juicio. Es decir, el juicio, todos los días los nombres están pasando. Yo no sé que si mi nombre ya pasó, y yo no sé que el tuyo pasó. Pero sí sabemos que la Biblia nos muestra: el juicio ya está tomando lugar. Porque la Biblia dice: cuando Jesús viene, Él viene con recompensa. Aquí está tu recompensa, aquí está el tuyo. Usted va al cielo, usted va al infierno, usted va a esto. Repartir los recompensas, sea de bueno o de malo. ¿Por qué? Porque ya tu lista pasó.
Ya tu nombre pasó y todos tus asuntos fue inspeccionado. Vamos rápido. ¿Está más o menos claro? ¿Está ahí? ¿Sí? Ok, recompensa viene. Recuerda algo. Nunca Dios declara juicio sin investigar primero. Voy a dar un ejemplo. ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecó? Cuando ellos hizo lo malo. Ahí la Biblia dice Dios vino y buscando. Adán, ¿dónde estás? Buscando en paraíso. Cuando lo encontró, entonces Dios le preguntó, pero ¿por qué vosotros están vestidos así? Estaban tapados, escondidos porque Dios dice, ¿y qué pasó? Dios comenzó a investigar. Es decir, vosotros comió del árbol que le dijo para no comer. Dios comenzó a investigar. Y de ahí diciendo, bueno, la recompensa tiene que salir del paraíso. ¿Usted recuerda la experiencia de Caín y Abel? Cuando tú lees la historia, la Biblia muestra cuando después que a Caín mató a Abel, Dios viene. Caín, ¿dónde estás? Y Caín salió con su cara bravo. Dios dijo, pero ¿por qué tu cara es tan así? ¿Has visto tu hermano Abel? ¿Por qué tu cara? Usted hizo lo que yo te dijo para hacer. Y Dios comenzó a investigar, aunque Dios sabe todo. Pero hay investigación y por eso estos libros que la Biblia nos dice estamos en el juicio investigativo, investigando nuestros casos. Por eso el abogado debemos contratar el abogado hoy. Si no, podemos tener problemas. Vamos para terminar. Es importante contratar el abogado hoy. Mañana puede ser tarde. Es decir, familia, es importantísimo tener en cuenta. No sabemos que tú levantas bien, bueno mañana o vivo. Es importante hoy, mientras tú tienes vida, si tú sabes que, hey, así son las cosas, Señor, yo quiero ser tu cliente hoy. No quiero que ni día ni hora pasar, sino, Señor, podemos arreglar nuestra cuenta en estos momentos. Es el propósito para cada cristiano. Es importante contratar el abogado hoy. Mañana puede ser tarde. Todos los abogados tienen un precio. Todos los abogados tienen un precio. ¿Qué precio tenemos que pagar ese abogado? Juan 15, versículo 15. Juan 15, versículo 15. ¿Qué ese abogado nos cobra para ser su cliente, para contratarlo? Juan 15, versículo 15. ¿Qué la Biblia nos dice? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Wow. Ese abogado quiere ser nuestro amigo. ¿Cuál abogado amigo usted o yo que cobró uno? Somos amigos. No, tranquilo, yo voy a arreglar esa cosa para ti. Todos los abogados tienen que pagar, pero el abogado de Jesús dice, yo quiero ser tu amigo. Él nos pide para ser amigo. ¿Tú no quieres ser amigo de un abogado así? Que cuando tú tienes problemas con impuestos, está listo para ayudarte. Cuando tienes problemas con esto, está ahí. Él es el abogado que en todas las situaciones está listo para ayudarte, para defenderte. Ese abogado vale la pena, porque no solamente acá, sino sabemos que en el libro de Dios, Él está ahí. Es importantísimo contratar ese abogado más pronto posible. No deja aire pasar, porque está disponible hoy. No sabemos cuándo es el último página que voltea delante de Dios para que dicen, hecho es, y cierra los libros. Así no hay más oportunidad. En el momento que Noé estaba en el arca, es lo mismo lo que estamos haciendo hoy. Dios dijo a Noé, entra en el arca y su familia. ¿Sabe qué sucedió? La Biblia nos cuenta. Tú puedes leer la historia de Noé. Cuando la gente estaba pensando, ¿qué va a pasar? Noé entró en su familia y la puerta del arca cerró 7 días
antes que comenzó a llover. Lo mismo hoy. ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Cuando comienza a llover, todo el mundo dice, vámonos, 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 vamos a entrar porque va a llover. Pero la puerta de misericordia de Dios en ese tiempo cerró, el arca cerró, y cuando comenzó a llover, ya eran tarde, porque 7 días antes ya la puerta cerró. ¿Sabe? La Biblia dice, me olvidé de poner el texto, la Biblia dice, Jesús dijo, será lo mismo que en el día de Noé. La puerta de misericordia de Dios cierra antes que tú dices, aguanta, yo creo, verdad. Ellos dijeron, van a buscar un Biblia, van a buscar un pastor. Es tarde. Porque la puerta de misericordia de Dios cierra antes que uno dice, ahora sí, yo creo que la cosa, estamos tarde. La oportunidad tenemos hoy. No dejar un día más pasar, sino la oportunidad está abierta hoy. Yo no sé que ya cerró, pero sí, lo que Dios dice es llamad a sus hijos. Y mientras llamando a sus hijos pueden decidir diciendo, Señor, aquí estoy. Hay una persona esta noche, yo quiero orar para las personas que dicen, Señor, aquí estoy. Yo no quiero pasar más días. No sé que ya mi nombre está por pasar o ya mi nombre pasó. Pero la oportunidad tenemos esta noche aún de clamar a nuestro Dios. Hay una persona esta noche que quiere ponerse de pie diciendo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No quiero que más día pasa. Aquí estoy porque yo quiero que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay más personas esta noche que quieren decir, aquí estoy, Señor. Yo sé, no sé que mi nombre está, pero quiero tener la seguridad y entrar un contrato con Cristo Jesús para que nuestro nombre, cuando pasa delante de Dios, sabemos que el abogado Jesús puede responder en mi lugar, contestar en mi lugar y puede tener la seguridad de la salvación que Dios nos da. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, esta noche por repartir a nosotros tus palabras. Gracias a Dios que nos hizo comprender que hay un juicio en el cielo que está tomando lugar, y simplemente si mi nombre no está en ese libro, como la Biblia dice, va a ser echado en el lago de fuego. Dios eterno, aquí está un pueblo tuyo, un grupo de tus hijos, con el deseo que su nombre puede estar escrito en tu libro. Oh Dios eterno, permite cada uno de tus hijos tomando la decisión para que tú seas su abogado delante en el juicio de Dios. Bendice cada uno de nosotros. Te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús.